Buenos días, amada iglesia del Señor. Dios les bendiga. Hoy es el día para honrar a Dios en comunión. Así que prepárate, levanta tus manos, canta al Rey y dale gracias por sus maravillas. Dice el Salmo capítulo 31, del versículo 4 al 6. Porque tú eres mi roca y mi castillo, porque tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dediquemos este momento a nuestro Dios con una oración. Señor mi Dios, te damos gracias por tus maravillas, porque nos cuidas, porque tienes un propósito para nuestras vidas. Queremos honrar tu nombre esta mañana y glorificarte, Señor, a través de nuestra alabanza. Sé tú, Señor, tocando nuestro corazón a través de tu palabra. Guíanos, Señor, para hacer conforme a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Buenos días, mi hermano. Espero que desde donde nos estés viendo puedas pasar un tiempo excelente en la presencia de nuestro Señor, alabarlo y escuchar su palabra. Así que acompáñanos entonces a alabar juntos al Señor. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Es libertador. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Es libertador. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Es libertador. 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 Dios te bendiga, mi hermano. Buenos días, mis queridos hermanos. Aquí estamos un nuevo domingo para estudiar y ver la palabra de nuestro buen Dios. Vamos hoy a continuar con nuestra serie. El día de hoy nos toca ver el poder de la oración. Vamos a orar. Gracias, Padre bendito. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque nos permites estudiar tu palabra, porque nos redarguyes y nos instruyes a través de ella. Porque tu palabra, Señor, es como esa espada de doble filo que
penetra, Señor, en nosotros, primeramente para entenderla, para transformar nuestras vidas y nuestro carácter, Señor. Ayúdanos lo que hoy tú quieres decirnos de lo que es verdaderamente el poder de la oración y poder utilizarlo, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia y por todo lo que nos has dado y por lo que no nos has dado también. Todo esto te lo dejamos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos. Nosotros cuando nos comentan o nos dicen o nos preguntan sobre la oración, pues creo que la primera respuesta que tiene todo cristiano al ser cuestionado sobre qué es la oración, rápidamente dice, bueno, es hablar con Dios. Ahora bien, ciertamente esto es así, pero es solamente una parte de lo que es la oración. Hoy vamos a estudiar un poquito sobre este respecto y ver en dónde verdaderamente reside el poder de la oración. Es por ello que vamos a recorrer algunos pasajes de la palabra de Dios y donde nos vamos a dar cuenta que primeramente el que da respuesta a toda oración es Dios el Padre. Nos dice Mateo 7, versículo 11, de la siguiente manera. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ciertamente hemos escuchado muchas veces este verso y vemos que nos agrada mucho saber que Dios, como ese Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, nos dice la palabra aquí que como Él no nos va a dar más de lo que los padres o los papás terrenales puedan darle a sus hijos. Y ciertamente es así. Ahora bien, cuando nosotros quedamos aquí en este concepto, pues realmente pensamos lo maravilloso que es el Señor. Y ciertamente lo es. Pero muchas veces en esas cosas que nosotros pedimos, no necesariamente tienen que estar relacionadas con la voluntad nuestra, sino con la voluntad de Dios. Entonces eso es lo que vamos a ir dilucidando. Ya tenemos que el que da la respuesta siempre es Dios. Luego, Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, presenta, apoya e intercede en su perfecta propiciación por nosotros. Nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versos 13 y 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Aquí también entramos en la parte de cómo el Hijo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, Dios Hijo, intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque es el único que nos lleva, nos guía en el camino para poder llevar esas oraciones ante el Padre. Si no lo tuviéramos a Él, difícilmente pudieran llegar nuestras oraciones al Padre. Y esa es una parte que también debemos comprender. Ahora, también nos gusta aquí cómo expresa la palabra que todo lo que nosotros le pidamos, lo hará, si lo hacemos en su nombre. Ahora bien, vamos encajando entonces cómo va el poder de la oración. Primero el Padre contesta, luego el Hijo es el que intercede, el que nos lleva por el camino hacia el Padre. Y ahora bien, el Dios Espíritu, que es el inspirador de la verdadera oración, nos dice así la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 5 versos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Muy bien, vemos entonces que el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía, el que intercede por nosotros, el que nos lleva de su mano, el que puede hacer esa intercesión en la voluntad del Padre. Es interesante entonces, vemos que Dios Padre es el que contesta, Dios Hijo es por el cual nosotros podemos tener acceso al Padre, por el cual llegan nuestras oraciones. Digamos que el camino de las oraciones van a través del Hijo.
Y el Espíritu Santo es el que verdaderamente hace la petición, el que verdaderamente intercede. Entonces, ahí es donde nosotros entendemos, por lo menos hasta este momento, conceptualmente, dónde verdaderamente radica el poder de la oración. El poder de la oración radica en el todo que es Dios, y que es el que da la respuesta es Dios, el que lleva en el camino esas oraciones, esas misivas o esas cartas, es Dios Hijo, es el mismo Dios. Y el que pide, el que intercede, el que realiza las cartas, es el mismo Dios en su Espíritu Santo. Entonces, cuando entendemos esto, verdaderamente es que vemos que el poder de la oración radica ahí, radica en Dios. Y nosotros, al ser hijos de Dios, tenemos la oportunidad de ejercerla, de actuarla. Y eso es lo que justamente vamos a ver, de cómo podemos realizar esto. Muy bien. Si vemos que verdaderamente la oración o la comunicación que nosotros podemos hacer al Padre es a través, o la hechura, vamos a decirlo así, de la misiva, de la carta, de la petición, es a través del Espíritu Santo, así como nos dice Romanos 8, verso 26. Y de igual manera, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el verso 27 de ese mismo capítulo 8 de Romanos nos confirma que el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ahora bien, el Espíritu me guía, pero ¿por qué me oiría el Padre? Entiendo que si usted y yo somos hijos de Dios, hemos creído en Jesucristo, entonces el Padre nos va a escuchar o va a llevar esa misiva que realiza el Espíritu Santo, es a través de la salvación que tenemos por Jesucristo. Él es nuestro mediador, y Él es el que verdaderamente lleva en ese camino nuestras oraciones realizadas por el Espíritu Santo al Padre. Ahora bien, tal vez algunos tengamos una duda y digamos, bueno, pero hay personas que no conocen al Señor y parece que el Señor a veces las escucha. Y eso es verdad también. Ahora bien, ¿cómo pasa o cómo ocurre esto? Pues sencillamente porque en ciertas ocasiones también el que no conoce al Señor de una manera, con un corazón entregado, con un corazón abierto, con un corazón sincero, que solamente lo puede ver el Señor, hace ciertas peticiones y aún él, sin saber que está en la voluntad de Dios, pues las realiza. Y el Señor le concede la respuesta. Esto es un poco más complicado, pero hay una realidad en todo ello. Ahora bien, nosotros estamos viendo aquí es el poder de la oración dentro del cristiano, pero como surgiría seguramente esta pregunta, pues aclaro eso, porque ciertamente el Señor conoce los corazones y a veces también es cierto que un no creyente puede pedir con un corazón más abierto y hasta más sincero que un cristiano, y es por ello que el Señor le otorga la respuesta, porque aún él, sin saber que está dentro de su voluntad, lo está haciendo y el Señor concede la respuesta. Pero ahí está lo importante. Lo importante es ver un corazón dispuesto y lo importante es que sea dentro de la voluntad de Dios, que es lo más complicado y lo más difícil de entender. Ahora bien, vamos a ver que en la palabra del Señor también nos dice Juan capítulo 14, versos 3 y 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Es por ello también que nosotros, cuando oramos, y lo hacemos así, de manera literal, nosotros decimos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el camino verdaderamente. Pareciera un ritual, pareciera que es algo religioso, pero es algo verdadero y es algo que debemos entender. Es por ello que nosotros mencionamos que es siempre en el nombre de Cristo Jesús, porque es el único
que puede, es el único que nos regaló la salvación, es el único que es propicio realmente para poder llevar esas misivas ante el Señor. Cumplidos, digamos, esto vamos a llamar los requisitos que deben ser innatos en el cristiano, viene la respuesta del Padre. Nos dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es interesante, ¿verdad? Que todo esto lo motiva, la oración la motiva la fe. Pero no es la fe del creer de mi persona o del creer de la persona de los cristianos, sino es Dios. La fe que hemos tenido al creer en Jesucristo, esa fe es la que nos hace que Jesucristo sea el camino para llevar las misivas. Es la que hace que el Padre responda y es la que hace que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Es por ello que cuando nosotros creemos y cuando nosotros con verdadera fe, no lo que creemos nosotros, sino con verdadera fe, puesta en Dios y sabiendo o interpretando o aún de alguna manera que nosotros no podemos explicarnos, estamos entendiendo la voluntad de Dios y el Espíritu Santo con esos gemidos indecibles intercede por nosotros, pues nosotros estamos llevando una oración que verdaderamente es de poder. ¿Por qué? Porque está dentro de la voluntad del Padre. Tenemos entonces que el poder de la oración está total y absolutamente centrado en Dios. Es por ello la grandeza existente en este poder. Y nosotros tenemos el privilegio de ponerlo en práctica o ejercerlo en nuestra vida sobre esta tierra. Vamos entonces a ver ahora un poquito más, ya entendiendo que todo el poder radica en Dios, vamos a ver cómo nosotros podemos ejercerlo, cómo en la práctica aquí, cuando empieza en la tierra, nosotros podemos verdaderamente poder realizar, poder ejercer, poder practicar esta oración con poder. Nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Es interesante y sabemos que lo primero que dice es pedir. Pareciera que nosotros estamos acostumbrados en todas nuestras oraciones a realizar esto, a pedir, y que todo lo que hacemos son como ciertos rituales dentro de la oración, es decir, la oración que nosotros hacemos para agradecer la comida, para agradecer el nuevo día, antes de acostarnos, la oración que se hace cuando se abre un culto, cuando se culmina un culto. Todas estas diríamos que son oraciones que hasta podríamos tener ciertos modelos en ellas. Y a veces sostenemos que esto es parte de lo que es pedir, pero ciertamente lo es. Pero realmente también hay algo más profundo dentro de estos tres verbos o estas tres palabras que son pedir, buscar y hallar. Nosotros realmente cuando vemos dentro del contexto histórico de las palabras, dentro del contexto literal de lo que quieren decir las palabras, vemos que pedir también está relacionado con preguntar, ¿no? Y bueno, antes de entrar en este punto, recordemos también que en la oración, cuando decía hace un momento, que nosotros tenemos esas típicas formas de pedir o formas de orar, ciertamente no solamente es nuestro esto, ¿no? Sino que desde el tiempo antiguo los judíos presentaban esas formas, así como nos dice la palabra de Dios en Daniel, que oraba 3 veces al día. Todo esto fue enseñado a los judíos, los cuales tenían también sus formas de orar tradicionales, en las cuales daban gracias, en las cuales hacían peticiones y hasta tenían ciertos formatos y a veces se repetían como rezos. Y ellos estaban acostumbrados a esto, estaban acostumbrados a que les habían enseñado que así como nosotros agradecemos por la comida, agradecemos al acostarnos, agradecemos por el trabajo, ellos agradecían también de una manera formal, día a día,
por ciertas cosas tal y como habían sido enseñados desde la antigüedad. Entonces vemos que estas formas de oración, estos formalismos, hicieron que de alguna manera los mismos discípulos, al ver al Señor Jesús en esos momentos donde Él les pedía que los acompañara a orar, algo distinto, algo que ellos no conocían y que distaba mucho de lo que ellos habían aprendido, de lo que ellos habían visto hasta ese día, de lo que ellos incluso habían experimentado. Y al ver al Señor Jesús que oraba de tal manera que era como un poder distinto, que era como una relación distinta ante el Padre, entonces ellos, como nos dice el Evangelio de San Lucas capítulo 11 verso 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Aquí vemos entonces que esto que les acabo de decir es consono a lo que dice la palabra de Dios cuando los discípulos, después de ver al Señor Jesús en esta relación verdaderamente con el Padre, que es más allá de solamente hablar con Dios, donde ellos veían que el Señor en algunos momentos lloró, en algunos momentos estuvo alegre, en algunos momentos gimió, y vemos que en esa entrega, en esa interrelación que tenía con el Padre, pues había algo más poderoso, había algo distinto, que obviamente los discípulos lo captaron y le preguntaron y le dijeron que querían que les enseñara a orar, porque habían visto seguramente algo distinto en la oración del Señor Jesucristo. Ahora bien, volviendo a Mateo 7, verso 7, el Señor Jesús explica a sus discípulos con 3 verbos, como ya lo habíamos dicho, lo que deben realizar en la oración. Estos 3 verbos son pedir, buscar y llamar. Si pasamos un vistazo rápido sobre el pasaje, podríamos pensar que lo estamos haciendo correctamente. Es decir, cada vez que nosotros oramos, pensamos que lo hacemos de la misma manera como el Señor Jesús nos lo está solicitando aquí o nos lo está enseñando aquí. En la oración realmente nosotros normalmente pedimos, como ya lo dije, y como lo dije hace un momentito, también vemos que pedir en el original también quiere decir preguntar. Y es interesante porque cuando nosotros vemos que también quiere decir el pedir, preguntar, es así, ¿no? Y me gusta esta figura o este ejemplo para poderlo entender un poco mejor. Que cuando nosotros estamos perdidos en ciertas zonas de la ciudad o en cualquier parte y preguntamos sobre cierta dirección, estamos preguntando para que nos indiquen un camino. Y ciertamente ahí es más o menos la interpretación de lo que este concepto quiere decir. Cuando nosotros pedimos, cuando nosotros preguntamos al Señor en oración, nosotros estamos pidiendo ciertamente una dirección, estamos pidiendo un camino que solamente nos lo puede entregar el Espíritu Santo, la dirección, y el Señor Jesús, el camino. Y el Padre nos dará la respuesta de acuerdo a esa dirección que estamos solicitando y que nosotros no conocemos. Es ahí donde nosotros debemos pedir realmente con esa pregunta. Porque nosotros cuando pedimos es por lo que yo deseo, por lo que yo necesito, por lo que yo o pienso necesitar o creo que es conveniente para mí. Pero la realidad es que yo no conozco esa dirección, yo no conozco ese camino. Y estoy verdaderamente, lo que debo hacer verdaderamente es pedir y preguntar al Señor que me guíe. Porque en ningún momento estoy cierto de hacia dónde voy. Esa es parte de lo que es el poder de la oración. Muy bien, ahora también vemos que dentro de este mismo poder en la oración nos faltan el buscar y el hallar. Y estas dos las vamos a ver como un conjunto inseparable, buscar y hallar. Si bien ya dijimos que pedimos, ya dijimos que preguntamos, ahora
¿cómo podemos nosotros buscar y hallar? Cuando nosotros vamos en ese camino, no voy a seguir con el mismo ejemplo, que estamos preguntando esta dirección y por ahí todavía nos falta cierto camino que andar para llegar a la misma. Y bueno, preguntamos una vez, pero estamos como dubitativos. Normalmente preguntamos más de una vez. Y entonces buscamos y volvemos a preguntar a alguien más y volvemos a preguntar a alguien más hasta que hallamos el sitio. En este caso es igual, solamente que nosotros debemos seguir buscando al Padre. Debemos seguir buscando su respuesta. Debemos seguir buscando el camino. Debemos seguir buscando que el Señor Jesús nos lleve. Que el Señor Jesús nos lleve a esa dirección, que lleve nuestras misivas a esa dirección donde vamos a hallar la respuesta. Y eso no viene por nuestra propia opinión ni por nuestra propia voluntad, sino viene por el poder de Dios. Pero nosotros debemos pedir y debemos preguntar esa dirección correcta para que realmente nuestro Señor nos dé esa respuesta. Y cuando nos dé la respuesta, nosotros ciertamente vamos a estar ciertos de que esa es la respuesta. Ahora bien, ¿recuerdan cuando Job luchó por su bendición? Y claro, el que necesitó esa lucha fue el Señor. Y el que la mantuvo y el que la sostuvo fue el Señor, porque Job no tenía fuerzas verdaderamente para luchar. Pero él lo mantuvo. ¿Por qué? Porque el Señor le estaba enseñando una dirección. El Señor le iba a dar una respuesta, pero le estaba enseñando una dirección. Y lo dejó que él buscara hasta que halló. Y eso es más o menos, mis hermanos, una forma de ver lo que a nosotros nos toca. Nosotros debemos seguir en esa insistencia que a veces pareciera que incomoda, pero tengan la plena certeza que el Señor quiere que nosotros no solamente pidamos y preguntemos, sino que después de pedir y preguntar y que ya tengamos una cierta noción de cuál es la dirección, pues no quedarnos ahí, sino continuar en esa búsqueda y en esa manera de poder hallar realmente lo que el Señor quiere que encontremos, que es su voluntad. Lo que da poder a nuestra oración no es lo que pretendemos ser cuando oramos, sino lo que somos cuando no estamos orando. Lo voy a repetir. Lo que da poder a nuestra oración no es lo que pretendemos ser cuando oramos, sino lo que somos cuando no estamos orando. Concluimos en que la oración con poder trae respuesta. Siempre o algunas veces, solo algunas veces, coinciden con nuestros deseos y otras veces no coinciden con nuestros deseos. Donde quiera que Dios encuentre un corazón orante, será encontrado como un Dios escuchante. Si se le ruega con corazón contrito y humillado, Él da respuestas de paz. Voy a repetir. Donde quiera que Dios encuentre un corazón orante, será encontrado como un Dios escuchante. Si se le ruega con corazón contrito y humillado, Él da respuestas de paz. Mis hermanos, cuando ustedes o cuando nosotros, en el poder de la oración, pedimos, preguntamos, buscamos y hallamos, y luego de todo este proceso, usted siente paz, pero no necesariamente tiene que ser que lo que halló era lo que estaba en su voluntad o lo que usted o lo que yo pensábamos, sino que hallamos la respuesta y la hallamos y tenemos paz. Eso es verdaderamente cuando estamos en el camino del verdadero poder de la oración. Si alguna vez oró y al ver la respuesta, no solo no vio el poder de la oración,
sino que pensó no ver a Dios. Recuerde esto, la respuesta de Dios siempre, siempre será buena, agradable y perfecta. Dios no se equivoca nunca. Dios le bendiga. El oído para oír, el ojo para ver, fueron creados por el Señor. Proverbios 20:12. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¡Yo la encontraré! ¡Feliz día, mami! ¡Feliz día, mami! ¡Que tengan buen día! ¡Buen día, buen día! Muy buenos días, amada iglesia, hermanos, amigos todos. Hoy, segundo domingo de mayo, se celebra tradicionalmente el Día de las Madres. A la mujer se le ha dado la capacidad de engendrar. Ella es dadora de vida, pero junto con esta capacidad única, ella reúne una serie de valores, pero el más importante es la entrega. Una madre es amor, y este es el centro donde convergen todos los valores. Ella ama a sus hijos. Una madre es comprensiva. Nadie comprende o entiende mejor a sus hijos que su propia madre. Ella es responsable. Cuida por el bienestar de sus hijos y de toda la familia. Ella es paciente. Paciente ante los conflictos que inevitablemente aparecen en todo ambiente familiar. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 5, el apóstol le recuerda a su joven discípulo sus raíces, su formación dada por esas mujeres de fe no fingida. Y dice el pasaje, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Detrás de cada Timoteo hay una Eunice y detrás de ella una Loida. Los tres manifiestan una fe no fingida que ha pasado de uno a otro. Sabemos que la fe no es impartida por los padres. La fe procede de Dios. Y hoy quiero, de parte de todo el cuerpo pastoral, darles un reconocimiento a todas las madres en su día, a todas esas madres inspiradoras de vida que están esforzándose por sacar a sus hijos adelante en medio del caos reinante y de un mundo perverso. A todas esas madres dispuestas al sacrificio, por amor a Dios y por amor a sus hijos. Les deseamos un feliz Día de la Madre. Que Dios las bendiga y bendiga sus hogares. Conocerte, el motivo de esta canción es conocerte y ser moldeado por tu amor. Te he cerrado muchas puertas y lo sé. Conocerte, darte el llavero de mi corazón y conocerte, darte el lugar que mereces tener, Espíritu Santo. Lléname con tu poder, lléname de ti, que tu presencia esté aquí, refrescando una vez más mi corazón hasta el final. Lléname de ti, que tu presencia esté aquí, enseñando una vez más lo que debo aún cambiar. Lléname,
lléname. Día a día te echo huésped sin lugar a ser el dueño de mi voz. Basta ya, basta ya. Toma el control y lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, que tu presencia esté aquí, refrescando una vez más mi corazón hasta el final. Lléname de ti, que tu presencia esté aquí, enseñando una vez más lo que debo aún cambiar. Lléname. Lléname de ti, lléname, lléname. Toma el control y lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, que tu presencia esté aquí, enseñando una vez más lo que debo aún cambiar. Lléname de ti, que tu presencia esté aquí, enseñando una vez más lo que debo aún cambiar. Lléname. Lléname de ti, lléname. Buenos días, hermanos y amigos. Estamos por finalizar nuestro servicio dominical, pero antes de despedirnos en oración, quisiéramos recordarles que mantendremos abierto el chat de la iglesia hasta el mediodía de mañana, con el objeto que podamos compartir nuestros pedidos de oración, así como nuestros videos testimoniales. Ahora vamos a orar. Gracias, Señor, Padre nuestro. Bendito seas tú en el nombre de Jesús. Gracias por mantenernos presentes durante toda la semana que pasó y gracias por hacerlo durante esta semana. Te rogamos por todos aquellos que se encuentran enfermos, para que tú pongas tus manos sanadoras en sus cuerpos y en su mente. Sánalos. Conduce las partes afectadas a su condición original. Señor, también alivia las presiones y tensiones de los afligidos y dales de tu paz. Dales la provisión y dales de tu inmenso amor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.